Justificación y regeneración. Por Charles Latter. Capítulo 10. Crucifixión y resurrección. ¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado. Romanos 6, 1-7. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Muchos han leído estos versículos y han tratado de imaginarse a sí mismos crucificados en la cruz hace 2000 años. Otros hablan de una verdad posicional, un tipo de reino tenebroso de fantasía donde las cosas que no son verídicas, las son verdaderas posicionalmente. Es solo cuando lleguemos a ver que estos versículos se refieren a realidades concretas de lo que ocurre en la regeneración, que esto tendrá significado para nosotros. Es verdad que todo beneficio que el creyente recibe fue adquirido hace 2000 años en el Calvario, cuando Jesús murió y resucitó de nuevo como nuestro representante. Pero esos beneficios se hacen nuestros en realidad y experiencia solo cuando somos unidos a Cristo en la regeneración. El hecho que Pablo está hablando de la regeneración en Romanos 6 se aclara por su referencia a los creyentes como vivos de entre los muertos, versículo 13, y como aquellos quienes ahora andamos en vida nueva, versículo 4. Lo mismo se puede decir de Gálatas 2:20. En ese momento en que Pablo fue regenerado, el viejo Saulo ya no vivió más y Cristo comenzó a vivir en el nuevo Pablo. Note que de acuerdo a Romanos 6, 2-7, todos los creyentes han sido crucificados, sepultados y resucitados con Cristo en virtud de su unión con Él. La crucifixión con Cristo toma lugar en el momento de nuestra regeneración. No es un estado avanzado de espiritualidad que debemos buscar, sino una realidad completa que debe ser aceptada. Versículo 6. Todo verdadero cristiano puede decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Crucifixión y resurrección. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento de un nuevo hombre que es una nueva creación con un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Pero es más que eso, es la crucifixión, muerte y entierro de nuestro viejo ser, la persona que una vez fuimos en Adán, y la resurrección de nuestro nuevo ser, la persona que ahora somos en Cristo, para que andemos en vida nueva. Cristiano, ¿qué quiere decir que tu viejo hombre fue crucificado, muerto y enterrado? Significa que el viejo tú, la persona que antes eras, ha desaparecido para siempre. Nunca más serás esa persona. La mayoría de los que leen estas líneas nunca conocieron al viejo Charles Latter, y me alegra que nunca lo harán, porque esa persona está muerta y desaparecida para siempre. Gloria a Dios. El cristiano es un nuevo hombre. A través de esa unión con el Cristo resucitado está vivo de entre los muertos, Romanos 6:13, y porque está vivo, ahora puede andar en vida nueva. Contrario a lo que se enseña a menudo, la Biblia nunca representa a nuestro viejo hombre como todavía vivo, ya sea luchando y pataleando en la cruz o escondido en alguna parte dentro de nosotros. El viejo hombre está muerto, sepultado y desaparecido para siempre. Con Cristo estoy, yo, la persona vieja, la persona que era, juntamente crucificado, y ya no vivo yo. En vista de estos hechos, la pregunta que inmediatamente surge es, si todo esto es verdad, ¿por qué tengo todavía tantos problemas con el pecado? La Biblia responde a esta pregunta, no en términos del viejo hombre, quien ha desaparecido para siempre, pero en términos de la carne que todavía está presente con nosotros. El cristiano tiene una batalla continua con el pecado porque hay un aspecto de su personalidad que todavía no ha sido redimido, la carne. La carne es el cuerpo físico no redimido visto como el lugar donde el pecado aún trata de imponerse. El pecado todavía trata de reinar en el cuerpo mortal del cristiano, Romanos 6:12. El Nuevo Testamento se refiere a la carne como cuerpo del pecado, Romanos 6:6, cuerpo de muerte, Romanos 7:24, y nuestro cuerpo mortal, Romanos 6:12. En este contexto, podemos referirnos a los pecados, todos los pecados, aun los pecados mentales, como las obras de la carne, Romanos 8:13, y los cristianos son exhortados a mortificar, a hacer morir lo terrenal en vosotros, los miembros de vuestro cuerpo terrenal, LBLA, Colosenses 3:5, Romanos 6:13.
Esto no significa que el cuerpo en sí es pecaminoso. Pablo hace una asombrosa declaración en 1 Corintios 6 diciendo que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo, 1 Corintios 6:13. Esta es una idea totalmente opuesta a la idea de los griegos que el cuerpo es la prisión del alma. Sin embargo, la Biblia claramente representa al cuerpo mortal no redimido como el lugar donde el pecado todavía trata de reinar. Como cristianos, todavía estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, Romanos 8:23, en la venida de Cristo. Cuando esto ocurra, estaremos completamente liberados de todo pecado. Pero, mientras tanto, hay dos verdades extremadamente importantes que necesitamos captar. Una nueva identidad. La primera de estas dos es que tenemos una nueva identidad. Como cristianos, estamos vivos entre los muertos, levantados de la muerte para andar en vida nueva. Eso es lo que somos en realidad y lo que seremos en 10.000 años. La carne no es quien somos en verdad. Es solo el aspecto superficial, superficie y temporal de nuestra personalidad total, y ya está condenada a desaparecer. En un corto tiempo nuestros cuerpos serán redimidos y los estorbos de la carne desaparecerán para siempre. El hecho que estemos vivos entre los muertos es normalmente una realidad percibida cuando nos convertimos. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzamos a darnos cuenta cuánto mal aún reside en nuestra carne y cuán grandes son nuestras fallas como cristianos, y es común comenzar a perder este sentido de lo nuevo. Entonces comenzamos a llamarnos viles, desdichados, miserables. En tal estado es, por supuesto, difícil de presentarnos ante Dios con gozo o confianza. Señor, hoy yo me presento a ti, aunque soy una infame masa de corrupción, para servirte hoy con gozo y confianza. Nunca podremos presentarnos con gozo ante Dios mientras tenemos tal concepto de nosotros mismos. Pero este no era el concepto que Pablo tenía de un cristiano. Por el contrario, Pablo nos exhorta a presentar a nuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y a nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, Romanos 6:13. Cristiano, eres tan nuevo hoy y tan vivo de entre los muertos como fuiste en el día de tu conversión. La maldad de tu carne no tiene nombre, pero la carne no es quien tú eres, y en poco tiempo no te molestará más. Confiesa tus pecados a Dios, recibe su perdón y su limpieza, y entonces preséntate a Él, gozoso y confiado, ahora, para servirle en una vida nueva que es tuya en Cristo. Un nuevo poder. La segunda verdad que debemos comprender es que tenemos un nuevo poder. El cristiano no solo tiene una nueva identidad, él también tiene una nueva habilidad para romper con el pecado. Aunque nuestros cuerpos mortales todavía no han sido redimidos y el pecado todavía trata de reinar en ellos, no necesitamos permitirle que lo haga, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, Romanos 6:12. No tenemos que permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Esta seguridad de victoria se repite por todo el Nuevo Testamento. Gálatas 5 nos recuerda que el Espíritu Santo es mucho más poderoso que la carne. Aunque el deseo de la carne es contra el Espíritu, Gálatas 5:17, Dios nos promete que cuando andemos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne, Gálatas 5:16. De nuevo, Romanos 8 asegura al cristiano que él tiene poder por el Espíritu para derrotar al pecado. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, Romanos 8:13. Y Romanos 6 proclama la misma verdad repetidamente. Por ejemplo, en el versículo 6 vemos que por la muerte de nuestro viejo ser, el poder de la carne de reinar sobre nosotros ha sido roto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, la carne, sea destruido, lit. Sea rendido sin poder, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en el versículo 14 nos asegura que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Abrazando la verdad. Los cristianos tienen a la vez una nueva identidad y un nuevo poder. Estos son hechos, ya sea que creamos o no. Creerlos no los hace ciertos, y no creerlos no los hace falsos. La realidad no cambia por tener una percepción defectuosa. Lo que cambia es nuestra experiencia de esa realidad. De acuerdo al Señor Jesucristo, conocer y creer la verdad es absolutamente vital para nuestra libertad de la esclavitud al pecado. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31 y 32. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. En vista de tales declaraciones, es muy significativo que Pablo pase los primeros 5 capítulos y medio de su epístola a los romanos preparando el fundamento de la verdad, y que Romanos 6:11 es literalmente la primera vez en la carta entera que él instruye a sus lectores a hacer algo.
Cuando la primera exhortación finalmente llega, se enfoca en creer y abrazar la verdad. Así también vosotros consideraos, concluyan, crean, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Considerarse no es fingir que algo es verdad cuando sabemos que no lo es, considerar es reconocer la realidad como es. La necesidad de darse cuenta de la verdad y creerla para poder progresar en la gracia es el tema central de las cartas de Pablo. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. Es solo cuando nuestras mentes son renovadas, cuando recibimos la habilidad de ver la realidad como es, que podemos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Pablo dice lo mismo en Efesios 4 cuando nos urge a que seamos renovados en el espíritu de nuestras mentes y seamos vestidos del nuevo hombre, versículos 23 y 24. Cuando el cristiano cede al pecado, es siempre debido a su omisión a creer y a actuar sobre la verdad. Otra vez, en el Nuevo Testamento el método de enseñar crecimiento en la gracia es primeramente, date cuenta quién eres, Romanos 6:11, cree y abraza la verdad. Y segundo, sé quién eres, Romanos 6:12 y 13, activamente rehúsa pecar y deliberadamente entrégate a la justicia. Amado cristiano, no necesitas vivir una vida de miseria y derrota. No necesitas caminar día tras día con una conciencia continuamente profanada por el pecado. Pide a Dios que te abra los ojos a la verdad, Efesios 1:17 y 18. Abraza por fe la realidad de quién eres verdaderamente. Entonces, toma una posición en lo que ha hecho Dios por ti en Cristo, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, Romanos 6:13. Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, Gálatas 5:16. Sé quién eres. Un enemigo derrotado. Amado cristiano, los días del pecado están contados en tu vida. El hacha ya ha sido puesta a la raíz de tu pecado. Como un árbol que ha sido cortado al nivel de la tierra, las hojas tal vez todavía están verdes, pero el hecho es que su vida ya ha terminado. Es solo una cuestión de tiempo hasta que cada hoja se marchite y caiga. El pecado es un enemigo derrotado. La guerra contra el pecado ya ha sido ganada. Como focos de resistencia que a veces continúan luchando en ignorancia después que se ha firmado el tratado de rendición, así el pecado continúa luchando en nuestras vidas sin ninguna esperanza de tener victoria final. Aunque el conflicto del creyente con el pecado puede a veces ser feroz, el resultado final de la batalla está asegurado. Para el cristiano, el pecado es como una nevada al principio del verano. Tales nevadas caen ocasionalmente en climas templados, pero son solo las agonías de muerte de un invierno ya pasado. En un día o dos, se derrite la nieve y no tiene poder de parar el avance inexorable del verano. Cristiano, el pecado no tiene ninguna posibilidad de ganar en tu vida. Puedes luchar contra el confiado que el verano, no el invierno, está acercándose. Los restos del pecado que todavía enfrentas son vestigios de lo que solía ser, no son una expresión de quién eres ahora, y pronto pasarán para siempre.